Tema 4. Certificados de aptitud de profesores de formación vial y de directores de escuelas particulares de conductores. 1. Cuestiones generales. 1.1. Obtención del certificado de aptitud de profesor en formación vial. 1.1.1. Convocatoria y requisitos. 1.1.2. Fase de cursos del curso. 1.1.3. Expedición del certificado. 1.2. Obtención del certificado de aptitud de director de escuelas de conductores. 1.2.1 Convocatorias y requisitos. 1.2.2 La prueba. 1.2.3 Expedición del certificado. 1. Cuestiones generales. El artículo 5c del texto refundido de la Ley sobre Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en adelante LSV, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, atribuye al Ministerio del Interior, entre otras competencias y sin perjuicio de las que tengan asumidas las comunidades autónomas en sus propios estatutos, la concesión de la autorización de apertura de centros de formación de conductores y declarar la nulidad, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza profesional de la conducción. Esta competencia, según el artículo 6 de la misma ley, es ejercida a través del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. En España, los certificados de aptitud de profesores de formación vial y de director de escuelas de conductores, así como las autorizaciones de ejercicio personal, docente y directivo, están regulados por el Real Decreto 1295/2003 del 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores. Este reglamento tiene por objeto establecer las normas a las que deben ajustarse en todo el territorio español la instalación y funcionamiento de las escuelas particulares de conductores. Es por lo tanto un reglamento con un ámbito de aplicación nacional, si bien la ejecución y supervisión del cumplimiento de sus normas es realizado por distintas autoridades al estar transferida la competencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 3256/1982 del 15 de octubre y en la Generalitat de Cataluña mediante el Real Decreto 391/1998 del 13 de marzo. El artículo 45 del Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores establece que los certificados de aptitud que habilitan para ejercer respectivamente funciones directivas, el certificado de aptitud de director de escuelas de conductores, y docentes, el certificado de aptitud de profesor de formación vial, en las escuelas particulares de conductores serán expedidos por la Dirección General de Tráfico, previa superación de las pruebas y cursos que se establecen en esta sección. Ambos certificados se ajustarán al modelo que determine el Ministerio del Interior. Esto sin perjuicio, como ya hemos dicho, de las competencias que tienen transferidas en estas materias las comunidades autónomas del País Vasco y la de Cataluña, que organizan también sus propias pruebas y cursos. 1.1. Obtención del certificado de aptitud de profesores de formación vial. Superar el curso para obtener el certificado de profesor de formación vial es el paso previo imprescindible para después poder obtener la correspondiente autorización de ejercicio como profesor, que de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores, es el único documento que habilita para la enseñanza en una escuela o en sus secciones o sucursales. El certificado de aptitud de profesor de formación vial es el único documento que habilita para la enseñanza en una escuela o en sus secciones o sucursales. 1.1.1 Convocatorias y requisitos. Artículo 48. El artículo 48 del Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores establece que como mínimo anualmente se convocarán los cursos y pruebas para obtener los certificados de aptitud de profesor de formación vial mediante una resolución de la Dirección General de Tráfico o el órgano autonómico competente. La resolución que convoque según el Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores los cursos o pruebas establecerá el régimen, contenido, duración y el lugar de celebración de los cursos, el sistema de selección, las pruebas y evaluación a realizar, el número de preguntas a plantear y el máximo de errores permitidos, así como los sistemas y criterios de calificación de las pruebas y evaluaciones, los recursos contra las decisiones sobre la calificación de las pruebas y cuantas cuestiones sean de interés para su desarrollo. Las convocatorias de cada organismo son independientes, y aunque los aspectos más básicos son los mismos, ya que vienen establecidos por el Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores, puede haber variaciones entre unas y otras. Los aspirantes pueden optar por la convocatoria del organismo que consideren oportuno, es decir,
Una persona con domicilio en Navarra podrá presentarse a una convocatoria del Gobierno vasco o una persona con domicilio en Ceuta a la convocatoria del Gobierno de la Generalitat, si así lo desea. Lo que no se admite es iniciado un curso convocado por un organismo a mitad del mismo continuar alguna de las fases en un curso que esté desarrollándose en ese momento otro organismo. Según el artículo 46 del Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores, para tomar parte a los cursos o las pruebas será necesario: a. Estar en posesión como mínimo del título de educación secundaria obligatoria o el título de técnico formación profesional de grado medio. B. Ser titular del permiso de conducción ordinario de la clase B o al menos con una antigüedad mínima de 2 años. C. Poseer las aptitudes psicofísicas que se determinen por el Ministerio del Interior a propuesta de la Dirección General de Tráfico. Estas aptitudes son las aptitudes psicofísicas y psicotécnicas que actualmente se exigen para la obtención de un permiso del Grupo 2, según lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento General de Conductores. No obstante, quienes, sin poseerla, estén en posesión de un permiso de conducción de la clase B o un permiso extraordinario de la clase B, al menos sujeto a condiciones restrictivas, con una antigüedad mínima de 2 años, obtenido al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Reglamento General de Conductores, podrá obtener un certificado de aptitud limitado a enseñanzas de carácter teórico. Estos requisitos deberán cumplirse el día en que finalice el plazo de presentación de instancias y continuar vigentes durante el proceso formativo. En las convocatorias se establece la posibilidad de expulsar a un aspirante si con ocasión de las pruebas de selección o durante el desarrollo del curso se tuviera conocimiento por parte de la organización del curso de que éste no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, o se acreditará que la solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitan la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Antes de adoptar la decisión de expulsión existe un trámite de audiencia del interesado que podrá presentar las alegaciones y documentación que estime oportunas a sus intereses. El Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores establece una regulación mínima sobre las pruebas, la parte teórica y práctica del curso, en su artículo 46. Se dice que las pruebas serán de carácter objetivo y en ellas se valorarán los conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia práctica, y se establecen las materias que como mínimo comprenderá la parte teórica de los cursos, siendo necesario superarlas todas para pasar a la parte práctica de los cursos o pruebas, que consistirá principalmente en el desarrollo de clases teóricas y prácticas relacionadas con las materias establecidas por la parte teórica del curso. 1.1.2 Fases del curso. Basándose en esas pautas, los cursos convocados por la Dirección General de Tráfico tienen un esquema consolidado a lo largo de los años, que hace que, dependiendo del número de solicitudes presentadas, la duración media de un curso sea entre año y medio y 2 años. El curso tiene las siguientes partes o fases. 1. Una prueba previa. 2. Fase de enseñanza a distancia. 3. La fase de enseñanza presencial. 1. Prueba previa. Consiste en la realización de 2 pruebas eliminatorias, una teórica y una práctica, debiendo superarse las 2 de forma independientemente para poder pasar a la siguiente fase. La prueba previa, de carácter teórico, trata sobre normas relativas a conductores, vehículos y circulación, señales reguladoras de la circulación y cuestiones de seguridad vial, y consiste en contestar por escrito a un cuestionario de elección múltiple de 30 preguntas. Cada convocatoria establecerá el número o porcentaje de respuestas correctas necesario para su superación. La prueba previa, de carácter práctico, versará sobre técnica y dominio de la conducción y circulación en vías abiertas al tráfico. Tiene por objeto comprobar la aptitud y experiencia del aspirante en el manejo de vehículos y sus mandos y en el cumplimiento de las normas y señales reguladoras de la circulación, así como su comportamiento y aptitudes en relación con los diversos factores que intervienen en el tráfico, la conducción eficiente y la capacidad de adaptación a las incidencias y situación de la circulación, con especial atención a la seguridad. Se desarrollará en vías tanto urbanas como interurbanas, abiertas al tráfico general, conduciendo un turismo aportado por el interesado con cambio de marcha manual, y tendrá una duración mínima de 25 minutos. Pregunta de examen. Estas pruebas tienen lugar en
como mínimo cada capital de provincia, ciudades autónomas e islas, y en algunas provincias donde existe un número elevado de aspirantes y una oficina local de tráfico podrá también realizarse las pruebas en la localidad donde esté ubicada esta oficina. Oficina local de tráfico, pregunta de examen. Los alumnos serán convocados en la provincia de su residencia para superar la prueba previa selectiva. En relación a esta fase, la convocatoria contempla la exención de determinadas pruebas. De la prueba previa, cuando un aspirante lo hubiera superado con la anterior según se especifique en cada convocatoria en alguno de los cursos convocados por la Dirección General de Tráfico, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco o del Servei Català de Trànsit. Prueba previa práctica. Para aquellos aspirantes que superada la prueba previa de carácter teórico sean titulares de un permiso de conducción de la clase C1 o superiores desde una determinada fecha que se establece en cada convocatoria. En cualquier caso, estas excepciones pueden variar de una convocatoria a otra, por lo que hay que leer atentamente las bases reguladoras de cada una de las convocatorias. Una vez finalizada la prueba previa, se publican los resultados provisionales de la misma y se abre un plazo para presentar en su caso de alegaciones contra los mismos. Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se publicarán los resultados definitivos y se convoca a la siguiente fase a los que hayan sido declarados aptos en la prueba previa. 2. Fase de enseñanza a distancia. Es la parte teórica del curso en la que los aspirantes deben examinarse de las siguientes materias o asignaturas. A. Normas y señales reguladoras de la circulación vial. B. Cuestiones de seguridad vial, técnica de conducción y circulación, conducción económica, medio ambiente y contaminación, accidentes de circulación, causas y factores que intervienen en los mismos. C. Reglamento general de vehículos y en especial de los vehículos pesados, transporte de personas y mercancías prioritarios y especiales. D. Seguros de automóviles. E. Normativa por la que se regulan los permisos de conducción, sus clases y las pruebas de aptitud a realizar para su obtención. F. Normativa por la que se regula el aprendizaje de la conducción y los centros de formación de conductores. G. Pedagogía y psicología aplicadas a la conducción. H. Mecánica y entretenimiento simple de los automóviles. I. Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente de circulación. En esta fase, los alumnos deben presentarse a 2 evaluaciones. Dado que el contenido de las distintas materias o asignaturas no es exactamente igual, las de mayor contenido se dividen en 2, mientras que otras materias se examinan completas en una sola evaluación. La convocatoria de cada curso establece qué materias deben superarse en 2 evaluaciones y cuáles en una sola evaluación. En cada evaluación, los alumnos deberán contestar por escrito a un cuestionario de 10 preguntas por cada asignatura. Cada convocatoria establecerá el número o porcentaje de respuestas correctas necesario para su recuperación. También en esta fase las evaluaciones tendrán lugar en la provincia de referencia del solicitante en el lugar o lugares que oportunamente se señalen. Asimismo, se publicarán los resultados provisionales de la fase de enseñanza a distancia, abriéndose un plazo para la presentación de alegaciones contra los mismos. Una vez resueltas todas las presentaciones, se publicarán los resultados definitivos y se convocan a los declarados aptos a la siguiente fase. Suelen ser tras la publicación de la resolución definitiva de esta fase, cuando los alumnos presentan la documentación que acredite tanto la formación académica como las aptitudes psicofísicas que le permiten tomar parte del curso, pero estas cuestiones, al ser propias del régimen del curso, se establecen en cada convocatoria. Fase de enseñanza presencial. Es la parte final del curso selectivo. Los solicitantes que superen todas las materias de la fase de enseñanza a distancia pasarán por orden de calificación obtenida a realizar la fase de formación presencial. Durante unas 10 semanas aproximadamente, y en las sedes que se determinen en la resolución de la convocatoria del curso, distribuidas a lo largo del territorio nacional, los alumnos reciben una formación eminentemente práctica de acuerdo con el programa elaborado por el Tribunal Calificador. En caso de que una de las sedes inicialmente previstas no se alcance el número mínimo necesario de alumnos, excepción de Madrid, cuya apertura es obligatoria, puede no abrirse sede en la misma. Desde la Dirección General de Tráfico se organiza de forma conjunta con una empresa adjudicataria esta fase de la formación, con jornadas de trabajo para unificar los criterios que deberán impartirse a los futuros profesores de formación vial. Y una vez iniciada la fase presencial, se giran inspecciones a las distintas sedes y se hace un seguimiento del desarrollo del curso por parte de la Dirección General de Tráfico. En esta fase se profundiza en algunas de las materias de la fase anterior,
desde un punto de vista más práctico y se reciben otras materias complementarmente nuevas. Un gran número de las sesiones de trabajo se imparten a bordo de turismos, recibiendo enseñanza sobre técnicas de conducción y métodos de enseñanza de la conducción. Entre las asignaturas de esta fase está también psicología, pedagogía, primeros auxilios, las denominadas integraciones, en las que los alumnos deben preparar una clase teórica de un tema, normas, mecánicas, señales, seguridad vial, etc., y desarrollarla delante de los compañeros, siendo evaluado de forma conjunta por el profesor de la materia que se trate y un pedagogo, tanto del contenido como del método y materiales empleados para impartir las clases. En esta fase se usa un sistema de evaluación continua, con pruebas objetivas con posibilidad de recuperación de evaluaciones no superadas que demuestren la integración y globalización de conocimientos. Quienes, habiendo asistido a la fase de formación presencial, no la hubieran finalizado o superado por tener alguna asignatura pendiente, podrán repetirla íntegramente por una sola vez en el siguiente curso que sea convocado. Las personas que, siendo citadas a esta fase, no acudan a la misma, decaerán en sus derechos. Procederá la interrupción de esta fase y la declaración de no apto de aquellos aspirantes que perturben el orden durante la misma y cometan o intenten cometer fraude en su realización, cualquiera que sea la forma y procedimiento. La empresa adjudicataria o institución encargada de la impartición de esta fase elevará informe al presidente del tribunal calificador, quien, previa audiencia del interesado, dictará resolución. Hay que tener en cuenta que quienes vayan a obtener un certificado de aptitud limitado a enseñanzas de carácter teórico no será necesario que realicen la parte práctica de los cursos o pruebas directamente relacionadas con las clases destinadas a la preparación de las pruebas de aptitud y comportamientos. En cualquier caso, en cada convocatoria se puede introducir mejoras, distinto número de horas dedicadas a cada materia, nuevos temas, etc., fruto de la experiencia acumulada o novedades en los cursos por los que se debe estar atento al texto de la convocatoria en la que se participa. 1.1.3 Expedición del certificado. A quien haya superado la última fase de enseñanza presencial y por lo tanto haya superado el curso, se le expedirá el certificado de aptitud de profesor de formación vial, que será inscrito en el registro de profesores de la enseñanza de la conducción a que se refiere el párrafo H del artículo 5 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, actualmente texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre. Quedando exento de las pruebas de control de conocimientos para la obtención de permiso de conducción en el artículo 46.5 del Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores. 1.2. Obtención del certificado de aptitud de director de escuela de conductores. Los cursos y pruebas para obtener el certificado de aptitud de director de escuelas particulares de conductores deberán ser convocados por la Dirección General de Tráfico o el órgano autonómico competente en virtud de la transferencia de competencias realizadas en la actualidad. La convocatoria deberá establecer lo que ya se comentó en el apartado 1.1.1, segundo párrafo. 1.2.1 Convocatoria y requisitos. Los cursos y pruebas se convocarán con una periodicidad mínima anual. Los requisitos para obtener el certificado de aptitud de director de escuela de conductores son: a. Estar en posesión del certificado de aptitud de profesor de formación vial o de profesor de escuelas particulares de conductores. Y b. Superar los cursos o pruebas que al efecto se convoquen. 1.2.2 La prueba. Actualmente, para obtener el certificado de aptitud de director de escuelas de conductores se debe superar una prueba teórica. En la resolución que convoca la prueba se establece el número de preguntas a plantear y el máximo de errores permitidos, así como los sistemas y criterios de calificación, los recursos sobre la calificación de las pruebas y cuantas cuestiones sean de interés para su desarrollo. Los aspirantes deben examinarse de las siguientes materias: normativa que regula las escuelas particulares de conductores, tramitación administrativa de conductores y vehículos, conocimientos generales de organización y gestión de empresas y su aplicación en las escuelas particulares de conductores y psicología de las organizaciones. De todas formas, y también como en el caso de las convocatorias de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial, en cada convocatoria concreta pueden introducirse cambios. 1.2.3 Expedición del certificado. Finalizada la prueba, a quienes las hayan superado les será expedido el certificado de aptitud de director de escuela de conductores, circunstancia que será constar en el registro de profesionales de la enseñanza de la conducción a que se refiere el párrafo H del artículo 5 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Y hasta aquí, compañeros, el tema 4 de centros de formación.